Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Hoy es el Día de las Madres. Es un día muy especial y vamos a dedicar el programa de hoy a todas las mamás. Voy a empezar con mi esposa Ana, que es la mamá de mis hijos, y voy a dedicarle también a esto a Anastasia, la mamá de dos nietos míos. Tenemos hoy como invitada una persona que es la mejor invitada que uno puede traer para el Día de las Madres, porque es una mujer que es mamá primero, es esposa, pero además de todo eso es tremenda juez. La juez Martínez lleva ya ejerciendo como juez 5 años y parece que fue ayer cuando ella empezó. Aquí hay, cuando la gente hace jurados, juicios de jurado, le dan oportunidad a los miembros del jurado a opinar sobre el trabajo que hacen esos jueces. Y a mí me da un gran orgullo que venga a nuestro programa hoy la juez Martínez, porque los mejores comentarios de cómo se hace justicia en la Corte Penal, que es muy difícil, a veces se los ha ganado ella. Quiero darle las gracias a Ana Fernández por dejarme ser el anfitrión en este programa y vamos a empezar corriendo. Bienvenida, señor juez, y felicidades a su mamá y a su abuelita que están viendo este programa. Sí, muchas gracias por la invitación. Felicidades a todas las mamás, especialmente, por supuesto, a mi mamá, a mi abuela, que con ellas pues me crié y con ellas, gracias a Dios, estoy todavía. Bien, estamos aprovechando que usted venga aquí para explicar un par de leyes que van a estar en efecto ahora, creo que a principios de julio, pero quería hacer un par de preguntitas de información al público, que son preguntas que a mí me hacen la gente y quién mejor para contestar que usted. Para ser juez hay que haber sido abogado, ¿no es cierto? Correcto, por lo menos 5 años. Correcto, y uno entonces, esto es por elección, en otras palabras, nosotros elegimos a las personas Así es. El puesto del juez es un puesto que pertenece al pueblo. En el caso mío, practiqué leyes 20 años antes de postularme para juez. Sí, tiene edad para haber ejercido 20 años, aunque no parezca. Gracias. Y, por supuesto, después de estar entonces cierto tiempo como abogado ejerciendo, se puede uno postular para juez. Al postularse, el pueblo es quien determina, y es un término de 6 años, y el pueblo elige a quien pone en la banca a hacer justicia. Y usted tiene que ir a una elección que casi siempre son en contra de alguien, pero por cuestiones de ética de juez, ustedes no pueden tomar ciertas posiciones. Correcto. Podemos hablar, por ejemplo, de nosotros mismos, podemos hablar de nuestras calificaciones, podemos hablar de la ley, pero no podemos ni atacar al contrario, ni nada que no sea ético. Como por ejemplo, no se puede decir partido político, es una de las cosas. Sí, eso es muy importante porque el público piensa que cada vez que hay una elección uno tiene que estar de un partido. Precisamente los jueces tienen que ser imparciales. Correcto. Entonces, si uno dice yo soy de tal partido o soy de tal otro partido, puede haber que alguien tenga la idea que eso está mal y que eso es imparcial, y nosotros tenemos hasta los abogados. Si algo parece que está mal, uno tiene que pensar que está mal para que el público tenga fe en lo que es la corte. Usted lleva ya 5 años, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, sí. Y usted está en lo que es la corte penal. Sí. ¿Qué tipos de casos es lo que aparecen? Hacemos los casos que son todos los delitos menores, todo lo que tiene que ver con tránsito criminal y, por supuesto, delitos menores, agresión, portar armas abiertamente. Esos son ejemplos de los casos que atendemos. Usted tiene un calendario bastante grande, como tienen todos los jueces. Sin embargo, el calendario suyo es un poquitico más, no es suave, pero tiene menos casos. ¿A qué atribuye usted eso? Bueno, yo empiezo a las 8:30 de la mañana y al empezar temprano, pues es una ventaja. El que madruga, Dios lo ayuda. Algo parecido. Es una ventaja. Eso es una ventaja en el sentido de que podemos mover casos y tratar de escuchar los más casos posibles para que las personas pues tengan una resolución al caso. Una persona es acusada de un delito penal, un delito criminal, y esa persona y todas las personas involucradas, hay presuntas víctimas, hay familiares, amistades, está el jefe en el trabajo tal vez, el empleador o el negocio que tiene esa persona, y quiere pues que haya un cierre lo antes posible. Entonces eso trato de hacer, que la persona cierre su caso con el debido proceso que tiene que tomar el caso, pero a la misma vez que tampoco se demore mucho tiempo.
muy importante ese afán que tiene usted de que haya soluciones, porque la gente casi siempre que se quejan de nuestro sistema legal, sobre todo en la Corte Penal, dice que se demora mucho. Y lo que sí yo noto es que usted tiene ese tiempecito para darle ambos, no solo al acusado, pero también a la víctima, un pedacito de usted, que eso es muy importante para nosotros que ejercemos delante de usted. Hablando de lo que es el calendario y eso, entonces usted tiene que estar dispuesta en un día a hacer un juicio, por ejemplo, de alguien que esté manejando bajo estado de embriaguez. Correcto. Y en esos casos hay jurados porque le pueden quitar la libertad a una persona. Así es, es un delito menor conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, sí, pero sí tiene derecho a juicio por jurado, porque esa persona puede enfrentar cárcel. Y cada vez que está en la cárcel es una posibilidad, pues entonces tiene derecho, la Constitución dice que esa persona tiene derecho a que se le escuchen los cargos por un jurado, y el jurado se compone pues de personas de nuestra comunidad. Hablando de jurado, usted ha ejercido, ha sido juez y ha sido partícipe después de la epidemia de lo que es la corte por televisión, le digo yo. Sí. Cuéntenos cuál es la experiencia suya. ¿Es buena, es mala, vale la pena? Bueno, como siempre me han dicho mis padres que de todo lo malo hay que sacarle algo bueno. Muy bien. Y creo que eso es lo que nos trajo la pandemia, de tanta cosa negativa que trajo la pandemia. A que, por cierto, la semana pasada dicen que se acabó la pandemia según la organización. Oficialmente. Oficialmente. Pero lo bueno que ha traído es la plataforma de Zoom. Sí. Es una plataforma de videoconferencia que muchas personas, por ejemplo, hay quien tiene una orden de arresto porque falló en presentarse al tribunal y esa persona fue recientemente, fue un descuido, esa persona puede presentarse frente al juez por la plataforma videoconferencia, tal vez tomar 5 minuticos en su trabajo, a tomarse un pequeño receso y no tiene que entonces conducir hasta un tribunal, a pagar el costo del estacionamiento y demás, y resuelve el caso. Ya cuando son jurados, ya cuando son juicios por jurados o juicios en general, ya eso es diferente, lo hacemos en persona. Pero le damos esa oportunidad que puedan presentarse por la plataforma y resolver ciertos casos. Lo bueno que tiene la plataforma es que el que se pone a observar un calendario suyo va a tener su idea de lo que es un calendario. Pero yo creo que cuando uno sabe lo que está pasando, yo creo que se dan cuenta que aquí hay justicia muchas más veces que no hay justicia. Y cuando no hay justicia, brincamos todo. Es correcto. Porque para eso está. Le iba a preguntar, una de las cosas que yo encuentro difícil como abogado, me toca a mí dar una queja, es que lo único malo que tiene el Zoom es que antes, cuando uno va a la corte en presente, los jueces siempre tratan de sacarnos a nosotros lo más rápido posible. Sí. Entonces nos estamos mal creados. Sí, claro. Yo sé que usted trata de sacarnos, sí, porque usted se fija, sí, pero no todos los jueces hacen eso. Y entonces hay veces que uno está ahí desde las 9 de la mañana y el caso no lo vienen a llamar hasta las 10 y pico. No es culpa del juez, porque tiene que estar viendo los casos, pero a veces esa es la única queja que yo tengo de esto. Uno presenta las pruebas antes de tiempo o no las puede presentar. Quiere decir que todos hemos, en inglés, raised our level, hemos subido con esto, y yo creo que es más eficiente, porque cada vez que es más transparente lo que pasa en la corte, las personas se dan cuenta de lo que hay, y ahora me voy a aprovechar. Vamos a tener un par de leyes, y le doy las gracias a Ana Fernández por darme esto. En Cuba le decían un chivito cuando era chiquitísimo, lo preparaban a uno. Va a haber cambios en las leyes de portar armas, tengo entendido. Correcto, para portar armas ocultas, y hay personas que me dicen, ay, entonces vamos a estar como en el oeste, que todo el mundo puede portar armas. Armas, no es así. Para portar armas ocultas, anteriormente las personas tenían que sacar pues un permiso, pasar una escuela de seguridad de portar armas y le entrenan sobre las armas. A partir del 1 de julio, tampoco es efectivo en este momento, a partir del 1 de julio de este año, entonces es que las personas van a poder portar armas ocultas, escondidas, no quiere decir que la pueden portar al aire libre, ocultas, sin tener que sacar ese permiso, sin tener que pasar esa escuelita para obtener el permiso de portar arma oculta. Es una ley, es un cambio de ley muy significante, porque como abogado, si alguien tenía un arma en el portaguantes, el policía le preguntaba, bueno, ¿usted tiene armas? Sí. Y si no tenía ese permiso, era un delito, era un acto delictivo. Ahora la legislatura ha decidido cambiar eso, y es una ley que creo que se hace para proteger a las personas que tengan armas legales. El que tiene un arma ilegal no se puede amparar con esto.
Señora juez, si vamos a decir, y esta pregunta es injusta, pero un promedio de casos que van a usted, el portar armas sin permiso es un acto de felonía, ¿no? No, delito menor. ¿Es delito menor? Sí, open carry, que le decimos, Bien, ¿y qué cargar porcentaje? abiertamente. ¿Qué Y porcentaje? hay bastante, es un gran número de casos que tenemos así en este momento. Entonces la legislatura ha hecho algo para decriminalizar algo que era criminal antes. Y yo estoy a favor de eso, aunque yo no tengo armas. Par de puntos con esto. Hay muchos casos también de violencia a nivel menor. ¿Estamos viviendo en un mundo que cada vez se está poniendo peor? ¿O qué opina mi señora juez? Bueno, sí, hay bastantes casos de violencia, casos de agresión. Eso creo que es parte de vivir en comunidad, parte de ser personas que los problemas suceden. Y pues para eso estamos los jueces, ¿no? Estamos ahí para escuchar esos casos, escuchar un lado, escuchar el otro lado y ver exactamente quién siguió la ley, quién no, quién la quebrantó. Y por eso estamos ahí, estamos para seguir la ley exclusivamente, independientemente de cualquier otro factor, estamos ahí para seguir la ley. El juez Mario Goderich, a quien yo quería mucho y en paz descanse, decía que con los jueces había que tener cuidado a veces de qué habían desayunado esa mañana. Como usted llega a las 8:30 de la mañana, ¿usted desayuna bien tempranito? No, no desayuno. ¿Qué le hace a usted tener, la palabra en inglés es demeanor? Yo puedo decir como abogado que he ejercido delante de usted que usted es la misma persona siempre. ¿Cómo puede hacer eso uno? Porque vaya, yo pensaría que usted tiene que tener un día malo. Creo que la clave es paciencia y ponerse siempre en los zapatos de esa persona. ¿Pero qué hace usted? ¿Usted reza antes de ir a la corte? Porque, No, pero sí tener paciencia. perdón que le interrumpa. Tomar en serio la posición. Vaya, soy mucho más. Yo he ejercido más tiempo que usted está viva, pero había jueces a veces que decían, oye, hoy no vayas con él, que está por la goma. Y había jueces que, oye, si llegaban mal era un día malo. Sí. Yo puedo decir que en el caso suyo usted es consistente, que por cierto, los abogados defensores, eso es lo que más buscamos. Si un juez es consistente, uno puede predecir lo que va a pasar y le puede decir al cliente esto es lo que te va a pasar. Cuando eso no pasa, vamos a volver locos. Y usted lo sabe, usted ejerció también. Sí, cómo no, claro que sí. Vuelvo a repetirle, a mí no me sorprende que una persona que tenga un jurado delante de usted hable bien de usted, porque usted es la misma persona que yo conozco fuera de aquí. Gracias. ¿Cómo puede hacer? Es la paciencia, tener paciencia con cada persona. Hay personas que cuando uno le explica, por ejemplo, en los calendarios de instrucción de cargo, donde la persona a los 21 días tiene derecho de ir frente a un juez para que ese juez entonces lo instruya de qué cargos están pendientes. El gobierno no puede poner cargos en contra de una persona y esa persona pues no saber qué cargos tiene. Tiene derecho de ir frente a un juez y que un juez le lea los cargos. En ese calendario hay personas que entienden inmediatamente de qué son acusados. Hay personas que enseguida saben que quieren poner el caso para juicio o que quieren cerrarlo con una resolución de la fiscalía. Hay personas que no. Hay personas que necesitan que le explique el caso, que le vuelva a repetir los derechos que tienen. Hay personas que, otros, por ejemplo, quieren que le expliques la resolución, quieren saber qué pasa si van a juicio. Entonces, cada persona es diferente, lo tomamos basado en cada caso y en mi caso en particular, pues trato de ser lo más paciente posible con cada persona porque cada caso es diferente, cada persona es afectada de diferente manera. Y yo me imagino que si yo estuviera de ese lado... ¿Usted quisiera saber eso? Del otro lado, yo también quisiera saber y quisiera que ese juez también tuviera paciencia conmigo. Lo interesante es que usted tiene, creo que es 3.5 minutos para cada caso. Entonces, esas son cosas que a veces quizás la gente no entiende. Y el que no sabe dice, ay, no tuve mi día. Así que tomarse el tiempo de explicar es sumamente importante. Usted vive en una situación que yo considero que es de loco. Usted está casada con un abogado que ejerce. Sí. ¿Quién gana cuando hay discusión en esa casa? No, mi hijo es el que gana. Bueno, hablando de su hijo, felicidades a Alejandro. Gracias. Una puntuación magnífica en la universidad y quiere ser médico. No me sorprende porque hay suficiente abogado en esta familia, pero lo felicito. Gracias. El orgullo que ustedes sienten por él, como papá lo siento yo también, porque de tal palo sale la astilla. Gracias. Y usted estudió en Iowa. Para el que no sepa dónde queda Iowa, está más lejos que el lugar donde mandan a la gente para que se vea que es el lugar más lejos. ¿Cómo es que usted termina en Iowa? Y
el esposo de ella está en Iowa en ese tiempo. Sí. Y no se conocen hasta después que se gradúan Así aquí en mismo es. Miami. Explíquenos. Bueno, por una beca, gracias a una beca, pues pude estudiar leyes en Iowa. Eso no es regalado, eso por nota. Sí, por méritos. Y entonces, méritos académicos, recibí una beca, estaba en la universidad allá en Iowa, y mi esposo también, cuando aquello no nos conocíamos, por supuesto, y estaba también estudiando leyes en otra ciudad. Pero Iowa no es Nueva York, me imagino yo, ¿no? No, O sea, Iowa no es Nueva York, es el mismo punto medio oeste, en el mismo centro de la nación está Iowa, con personas muy lindas, a personas que cuando venía una tormenta de nieve me tocaban la puerta para ver si necesitaba algo del supermercado, porque sabían que no tenía carro. Así que es algo que al principio vi como negativo, el tenerme que separar de la familia, pero fue una experiencia tan linda que me alegro haber pasado por ella. Usted tuvo una experiencia, usted tuvo que fajarse para llegar a ser juez. Los que sabemos cómo trabajan las cosas sabemos que a veces no es como piensa el público. Y hay personas que hasta la amenazan y todo. ¿Cómo pudo usted reconciliar eso con esa pasión que tiene usted por el derecho? Cuando uno tiene pasión por la justicia, cuando uno tiene un llamado para servir, pues esas cosas las ponemos a un lado, porque también tuve un apoyo tan lindo y tan grande del condado Miami-Dade, de todas las personas, todos los votantes del condado Miami-Dade. Fue un apoyo tan grande, casi, bueno, más de un 67% de las personas salieron a votar por mí particularmente. Eso es un récord. Y eso es un orgullo grande, eso es algo tan importante. Y esa votación, ese apoyo, ese cariño y esa confianza que brindan en una persona de ir a un recinto a votar y a poner mi nombre, pues es lo que me motiva día a día a hacer justicia y a servir con esa paciencia y ese entendimiento de las leyes y a las personas que se requiere para poder hacer un buen trabajo. Y lo hace. Tenemos un tiempecito y quisiera que nos hable un poquitico. Creo que hay cambios también en la Corte de Tránsito y que nos hable un minutico de lo que es la violencia doméstica, que lamentablemente siempre sigue subiendo. Sí, con respecto a violencia doméstica, si las personas se sienten que están bajo amenaza de que alguien le vaya a hacer daño, entonces esas personas tienen derecho a ir al tribunal y pedir una orden de restricción de protección contra violencia doméstica. Señora juez, esa orden de alejamiento que le hacen a las personas, muchas personas sin saber dicen, bueno, es que yo no estoy aquí legalmente. ¿Nos puede explicar cómo nosotros en este circuito protegemos a las personas indocumentadas? Sí, aunque la persona no esté legal, eso no es una pregunta que se le va a hacer. De todas maneras... ¿No van a llamar a la, ¿cómo se llama?, a inmigración, a la migra? No, y de todas maneras la persona esté legal o no esté con documentación en el país, de todas maneras esa persona nadie tiene por qué acusar a nadie, nadie tiene por qué amenazar a nadie, nadie tiene por qué perseguirlo, acosarlo. Así que eso es muy importante que lo sepan, que sí hay protección independientemente de los papeles migratorios. Y voy a decir un poquitico más. Los jueces que delante uno se enfrenta o practica están ciegos al estatus migratorio de la persona que aparece ahí. Y la persona que es víctima, que piense que le van a hacer algo en inmigración, está errada. La juez va a atender el caso y en ningún momento que yo sepa, para un caso de violencia doméstica, el juez tiene que preguntar cuál es el estatus. En casos penales donde sí le puede afectar el estatus migratorio, la juez por ley tiene que decirle, exacto, esto puede tener. ¿Nos puede explicar más o menos cómo trabaja? Sí, por ejemplo, vamos a poner un caso simple. Un caso simple es de conducir sin licencia. O conducir con licencia suspendida, o un poco más grave, que es por supuesto mucho más grave, el conducir bajo la influencia del alcohol. Esas personas vienen frente al tribunal y hay que informarles que si toman una resolución de parte de la Fiscalía para cerrar su caso, entonces una de las preguntas en el coloquio que se le hace para estar seguros si esas personas están haciéndolo voluntariamente, no están siendo coercionados por otra persona, una de las preguntas es, ¿usted sabe que si no es ciudadano americano, el tomar una resolución de parte de la Fiscalía y aceptarla, lo va a sujetar a deportación? Y el estatuto dice que hay que decir, lo va a sujetar, no lo puede sujetar. Si no va a ser sujeto, va a ser sujeto a deportación. Entonces hay muchas ocasiones donde las personas me dicen, yo no estoy legal en el país, todo está siendo grabado, un momento, consulte a un abogado. Lo interesante de eso desde el punto de vista del abogado que ejerce
es que cuando la persona le dicen, bueno, pues ir para la cárcel 2 semanas o 3 semanas o el tiempo que sea, todo cliente le dice, sácame de la cárcel. Sí, pero esto puede tener Exacto. una connotación de inmigración. Exacto. No me importa, porque la persona ve lo que está delante de él. Pero no obstante, la corte, la juez está obligada por la ley a decirle, oiga, hay consecuencias en lo que está haciendo usted. Sí. Eso es un cambio que hemos tenido durante nuestras vidas. Sí. Y yo creo que es muy bueno, porque el individuo debe ser informado. Por supuesto. Al punto de que yo sé cómo trabaja el ser humano y uno está preocupado por resolver ese problema de hoy. Pero no puede decir que no se lo dijo. Antes se usaba eso como una manera para en las cortes de inmigración tener algún tipo de recurso. Ya no es. Le tengo que hacer la pregunta. Dígame. ¿Qué es lo que más, una cosa nada más satisfacción le ha dado como juez y la apuesta? ¿Y qué es lo que más quisiera cambiar usted de ser juez? Lo que más satisfacción me ha dado es la respuesta de las personas, porque cuando uno empieza, por ejemplo, cuando fui postulada para juez, gané una elección, tengo unos votantes que se apostaron por mí, ¿no? Se puede decir, y entonces uno va a empezar un trabajo y uno dice, yo sé las calificaciones que tengo, haré un buen trabajo, y entonces la respuesta del público, las personas que vienen día a día frente a mí a decirme, gracias por motivarme a hacer esto. It makes a difference. Sí, uno tiene que oír eso. Y eso hace una diferencia en que le digan a uno, gracias por motivarme, gracias por ayudarme, agradezco, aprecio lo que estás haciendo por mí, en el sentido de que estoy siguiendo la ley, pero siguiendo la ley siempre usando la discreción y darle una oportunidad tal vez a esa persona en particular a que resuelva algo que tiene que resolver para poder ir a juicio o para otro tipo de resolución en el caso. Así que en la respuesta de las personas, tengo fiscales frente a mí, defensores públicos, abogados penales, y ver la reacción bonita. Y hasta jueces. Y ver porque los jueces comparan cómo es que ella mueve su calendario cuando un juez puede ser que tenga, yo voy a decir que no menos de 500 a 1000 casos que tiene que resolver y ella está mucho por debajo de eso. Algo estás haciendo bien. Entonces, esa reacción bonita del público, reacción bonita de los colegas, la reacción también de todas las personas pues a que trabajan frente a mí, como los fiscales y los defensores públicos, los abogados. Así que esa reacción es la que lo hace a uno, lo motiva a uno. Y por supuesto, siempre el hecho de saber de que tantas personas apostaron por uno, es lo que lo inspira a uno a trabajar y hacer un buen trabajo y hacer justicia, que es lo más importante. Yo voy a discrepar con ustedes en eso de que apostaron a favor de usted. No, mire, usted fue a una contienda donde había 2 personas calificadas. Uno no está apostando a favor suyo, uno está apostando a favor de uno, porque uno busca el mejor. Y cuando uno tiene el mejor, uno se siente satisfecho de que uno ha sido parte de eso. Gracias. Ya yo no me acuerdo ni quién fue el contrincante suyo, para que usted vea. Y estoy seguro que si la veo o lo veo en la calle, lo saludo, porque fue un abogado que trató de hacer eso. Pero vaya, yo creo que usted lo hace muy bien desde el punto de vista de que, fíjese todo el feedback positivo que usted tiene. Y dígame algo que si usted fuera juez o si puede opinarlo, obviamente, que usted dice contra, eso quisiera que eso se mejorara. Algo que pudiera mejorar. La realidad es que estoy ahí para hacer un trabajo y hacer un trabajo donde hay que hacer justicia y donde cada persona que viene frente a un juez no le importa a esa persona cómo yo tenga mi día, no le importa a esa persona si me gusta la ley o no, no le importa a esa persona cuántos casos tengo. Ese caso debe ser escuchado, la ley debe ser seguida y poder poner todo a un lado para solo seguir la ley, y porque la persona sale del tribunal y a lo mejor no fallé en favor de esa persona. Pero esa persona dice, no falló en mi favor, pero siguió la ley. Me trató bien. Y me trató bien, me dio el tiempo que necesito. Y todos los días, por ejemplo, todos los días a las 8:30 de la mañana, yo tengo un calendario que, como usted sabe, es el calendario de emociones. Las personas pueden venir frente a mí todos los días a las 8:30 de la mañana y tengo un calendario de emociones para que puedan resolver los casos, los temas que quieran resolver. Eso quiere decir que la juez no está, que es intocable. Eso quiere decir que si uno se toma el tiempo puede llegar a ella. Nos queda muy poco tiempo y esto parece una entrevista de 1 hora. No hablamos, hablamos de la violencia doméstica, las órdenes de alejamiento. Recuerden que
no hay que no hay que tener un estatus legal para comparecer. Nos explicó lo de la ley del arma, que es muy importante, porque muchos casos delante de la juez tienen que ver con eso. Hábleme de la presencia del individuo que va delante de usted. Uno debe ir arreglado, es algo serio, no debe lucir uno bien arreglado. Es muy importante, la primera apariencia es la más importante, sí. La primera presencia que uno da. Cuando las personas tienen un juicio por jurado, ese jurado está mirando a esa persona y el acusado viene vestido, si es un hombre de traje, si es una mujer, pues también trata de ponerse un saco y demás para dar esa presencia. Así que es muy importante. Se lo está diciendo un juez. Es muy importante, pero a veces entiendo, hay personas que se han parado frente a mí en pleno invierno, están temblando, no tienen un abrigo. Hay personas que esa es tal vez la única forma de vestirse para ese día en particular. Hay quien viene con ropa de trabajo, pero normalmente para el jurado todos vienen vestidos de traje y demás para dar una presencia buena a los miembros del jurado que no los conocemos. La juez ha dicho que esa primera impresión no es necesariamente buena o mala con ella, porque ella puede distinguir. Pero si uno va a ir a corte, va a estar delante de un jurado, por favor, vístanse de una manera que el jurado no les caiga mal cuando uno lo ve. Se nos ha agotado el tiempo y quiero darle las gracias a Archie Coy, a Ricardo y al grupo, a John y el grupo de gente que hace este programa. Le quiero dar las gracias a Ana Fernández por dejarme estar aquí. Le pido a usted que regrese. Gracias. Y los últimos 30 segundos son suyos, señora juez. Felicidades a todas las madres, a todas que hacen una gran labor para que cada uno de sus hijos pues sean una persona productiva. Gracias a usted por siempre tener ese gran apoyo de parte suya que significa tanto para mí, que tanto se lo ha ganado y que tanto he aprendido de usted. Ana Fernández, que me estuvo llamando, me hizo la invitación ella personalmente y pudimos conversar de este programa, y a todos los miembros del programa, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación, y al Condado Miami-Dade, eternamente agradecida. A todos ustedes les deseamos un feliz Día de las Madres, a todas las mamás, y hasta la semana que viene que tengan una buena semana. WLRN is public television for South Florida. Our mission is to educate, enlighten, inspire, but most of all, entertain.